Estamos, como se diría en los tiempos pasados, en la semana aniversario, que nos recuerda los días del jefe, pero me estoy refiriendo de manera anecdótica a los días en que el gobierno está celebrando su primer año de gestión. Y el ritual en la vida democrática siempre dice que el primer año se celebra, se hace un examen, se hace un repaso, se hacen comparaciones entre lo prometido y lo hecho, lo alcanzado, las prioridades prometidas y las prioridades en ejecución. Por supuesto, cuando vamos a hablar de este primer año de gestión del presidente Luis Abinader y de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, tenemos que decir que hay un background, que hay un gran contexto, un gran marco, que es una pandemia universal, que ha trastocado la vida de prácticamente todos los países y que ha alterado el ritmo económico de todos los países. Y si no vemos la ejecución de este primer año de gobierno, tomando en consideración ese hecho único en los últimos 100 años, entonces nuestro análisis no podría ser correcto. Pero hoy tenemos con nosotros para ayudarnos a ver, a entender y a comprender este primer año de gobierno desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, a un profesor universitario, a un analista de carrera, a un experto en finanzas públicas, a un hombre que conoce la economía nacional desde el sector privado y desde el gobierno, porque en ambos lados ha ocupado posiciones muy importantes. Fue su director de presupuesto, analista, y también es una persona muy acostumbrada a ser buscada por nosotros los periodistas para escuchar sus opiniones sobre el manejo de las finanzas públicas y sobre el significado de las nuevas medidas y decisiones que se adoptan desde el gobierno. Se trata de don Nelson Suárez, un hombre joven, todavía dice él, pero como es precoz en la vida pública, le estamos viendo desde hace muchos años. De manera que él es nuestro invitado y de seguro que usted y yo vamos a aprender mucho de esta entrevista. Acompáñenos. Don Nelson Suárez, gracias por una vez más ser amable, gentil, bondadoso con este espacio y aceptar nuestra invitación, como en efecto un día de lluvias, de tormenta o ciclón, no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que nuestras calles están anegadas, como corresponde cada vez que cae un poquito de lluvia, y esta vez, en justicia hay que decir que no ha caído un poquito de lluvia, sino muchas lluvias. De manera que la gratitud es doble y hasta triple, porque el esfuerzo ha sido grande. Mire, usted es un observador privilegiado porque viene manejándose en el análisis económico desde hace muchos años a través de distintas gestiones. Y yo le voy a hacer una pregunta fuera del análisis de este primer año, para caer en él. De los gobiernos que usted conoce por sus estudios y por sus análisis, ¿cuál es a su juicio el que ha manejado desde el punto de vista legal mejor las finanzas públicas? Bueno, no, gracias, bienvenido por permitirme, como siempre, compartir con este programa y con los oyentes del mismo algunas opiniones. La pregunta es sumamente complicada de darle respuesta. Si lo vemos desde el punto de vista del formalismo, del cumplimiento de la regla. La ley como formalidad. Sí, como formalidad. Nosotros, las finanzas públicas del país han evolucionado mucho desde posiblemente 1937, cuando se estructuró más o menos todo el aparato financiero público del país. Luego de
la primera intervención en 1916-24. Pero hay varios puntos. Por ejemplo, a mí me tocó estar me ha tocado estar en la administración del área financiera desde el año 1986. Es decir, me tocó un periodo de los gobiernos de Balaguer, y en los gobiernos de Balaguer obviamente no hace había 35 años. Sí, no había un gran respeto por regla, sino que la regla fundamentalmente era la que el presidente dictaba. De hecho, conocemos históricamente cómo todos los miembros de las oficinas recaudadoras y de la dirección de presupuesto tenían que ir todos los días a la 1 de la tarde a mostrarle a Balaguer las recaudaciones del día anterior, y entonces él muy personalmente, a pesar de sus limitaciones obviamente visuales, le instruía cómo lo iban a hacer, cuánto ingresaron, X cantidad, bueno, cuántos son los sueldos y los gastos fijos, como le llaman en presupuesto, y entonces decía, reserven esto para sus programas de construcciones y carreteras y avenidas que eran emblemáticas, fueron emblemáticas en su periodo, y entonces ordenaba. De hecho, se habla de que siempre Balaguer manejó alrededor del 70-75% del presupuesto personalmente, sin apego a ninguna, a pesar de que la norma de la ley en ese momento vigente decía que cuando habían excedentes debía reservarse un 25% para la reserva y un 75% que usaba el presidente de manera discrecional. Balaguer siempre usó el 100%, nunca se acumuló la reserva, y como siempre ha pasado en los momentos complicados, no había nada. La caja estaba vacía. Entonces, ese es un esquema. Luego tenemos la interrupción de los gobiernos de Balaguer, cuando asume el presidente Guzmán, el 78, hubo un gran esfuerzo. Los gobiernos del PRD o de sus similares siempre han hecho esfuerzo por ordenar las cosas en función de la regla, de las normas. Entonces, Guzmán y el periodo de Guzmán intentaron hacer eso. Y de hecho hubo muchos avances en términos de transparencia, pero al final el gobierno cerró con un gran déficit que tumbó todos los esquemas. Luego evolucionamos al gobierno de Jorge Blanco, que también fue un gobierno que en alguna medida trató de organizar muchas cosas. Hubo intentos y cuestiones de reforma muy importantes a nivel de la administración financiera del Estado, y paradójicamente termina siendo el único presidente que ha sido condenado por corrupción. Desde mi punto de vista posiblemente equivocado, creo que no había una gran justificación para ello, pero al final terminó siendo. Y luego, bueno, tuvimos una crisis en el gobierno de Jorge Blanco, cuando se trató de hacer un ajuste vía Fondo Monetario Internacional de la cuenta pública, que se tradujo en una gran crisis y poblada que prácticamente decretó la salida. Entonces, en el periodo 2000, en el periodo 96-2000, con la ascensión del primer gobierno de Leonel Fernández, también se hicieron unos esfuerzos importantes de cambios y reformas, y se hicieron avances importantes. De hecho, en ese momento se planteó un programa de reforma de la administración financiera del Estado que fracasó porque la oposición, en este caso el PRD, era mayoritaria y nunca se aprobaron los planes de reforma que habían planteado y un financiamiento para desarrollar lo que se llamó el programa de administración financiera integrada, que luego fue retomado en el año 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía, en el cual a mí me tocó de manera directa estar trabajando como asesor en la Oficina Nacional de Presupuesto, y entonces creo que es uno de los momentos en que más rápido se avanzó, porque por ejemplo se eliminó el 1401 en el gobierno de Hipólito. En el gobierno de Hipólito. De hecho, para mí hubo una cuestión muy fundamental, y fue que los cambios y las reformas que se hicieron de manera práctica o informal, operativa. Porque también hemos hecho en el país muchas reformas de lo que yo le llamo que se han concentrado en el formalismo de la reforma. Una ley, un reglamento, pero no se aplican. En ese periodo
entre 2000 y 2003. La vieja escuela de que se cumple pero no se acata. Exactamente, se hicieron los cambios específicos, se hicieron un esquema de la programación financiera de la ejecución del presupuesto. Prácticamente se eliminó en ese periodo el fondo 1401 y se hizo un mecanismo diferente y además prácticamente yo entendía que ese fondo se había eliminado cuando Jorge Blanco. Que se le creó al presidente un fondo de un 5% para un bolsillito. Recuerdo que Bienvenido Brito insistió mucho en eso. Sí, ese fondo del 5% que está vigente se puso en la actual ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, que es 5% de manejo discrecional del presidente, que es una exageración porque ahora mismo eso fueran alrededor de 40.000 millones de pesos. Y un 1% para el tema de calamidad pública, que tampoco nunca se ha cumplido dentro del esquema de fondo preasignado, como le llaman. Pero fundamentalmente fue en ese periodo donde se eliminó el manejo del 1401 y se hizo un mecanismo en el cual los excedentes se calculaban trimestralmente y entonces se hacía la distribución en alguna medida. Y se hicieron, de hecho, toda la base de todas las leyes que se modificaron. ¿Los excedentes siguen calculándose cada 3 meses? No, ya no, porque la ley 426 eliminó prácticamente todo ese mecanismo y lo que hace es que dice, mire, créele un 5% que nunca se ha acumulado. Ahora mismo ese 5% lo que tiene son 5.000 millones cuando debían ser cerca de 36.000 millones de pesos. Es decir, en el presupuesto nacional no está previsto un ahorro, no en el sentido que lo conocemos en economía, sino un ahorro real de un fondo que está acumulándose ahí para situaciones fuera de control. Sí, no está previsto. Está el 1%. Es un mal ejemplo. Creo que es un mal ejemplo. Está el 1% para calamidad pública y el 5% de manejo directo del presidente, que luego al final rinde cuenta a los órganos de control. O sea que el gobierno no le puede pedir, ni exhortar, ni sugerir a los ciudadanos que ahorren. No, entonces... Porque ellos no lo hacen. Bueno, hay una disposición en términos de la ley de calamidad pública y emergencia, que le da libertad, inclusive en casi todas las leyes de presupuesto anuales que se están poniendo, que le da facultad al gobierno para utilizar hasta un 1% del PIB para calamidad pública. Pero es lo que normalmente se hace prácticamente, que en todas las leyes de presupuesto existen un fondo que puede ser alrededor de un 2% del monto total de imprevistos, que tú lo tienes, inclusive una reserva que tú la puedes ir acumulando para uso emergente y la puedes dar un manejo financiero para en situaciones de emergencia. Aquí cada vez que hay una emergencia, ahora mismo hay una emergencia con el tema porcino. Sí, cómo no. Hay que inventar. Bueno, y con las lluvias. ¿De dónde vamos a hacer eso? Y tratar de declarar una calamidad pública con ese tema para poder recurrir a eso. Entonces eso es un tema, pero bueno. Bueno, ya se desembolsaron, se hizo vía Banco Agrícola, fue la vía que se utilizó como especie de préstamo. Sí, lo van a hacer, pero bueno, no será un préstamo sin reembolso. No, o será un préstamo al gobierno central. Sí, entonces esas situaciones son de las que tenemos en el país. Entonces, en el periodo 2000-2004 hubo un buen elemento de avance de la reforma y de cumplimiento en cierta medida de las reglas del presupuesto. Y luego, ya en el retorno del gobierno en 2004 de Leonel Fernández, ya ahí en el 2006 se aprobaron prácticamente todas las leyes que rigen la administración financiera del Estado. ¿Y fue así la ejecución? Que la mayoría fue muy buena. Y entonces se implementó y se han establecido muchas de las reglas. Ya. En ese periodo se fundamentaron muchas de estas reglas. ¿En los primeros 4 años o en los otros 8 años? Bueno, en los primeros 4 años y quizá en todo el periodo. Okay. Lo que pasa es que en el país sigue habiendo mucho espacio para la discrecionalidad en el manejo. Por eso lo que está planteado a partir de ahora es establecer reglas más claras y más precisas de uso y manejo de los fondos públicos. ¿Pero quién está planteando eso? Bueno, es lo que está planteando la necesidad. No, el gobierno
como es natural. El gobierno no va a renunciar a su discrecionalidad. Ese es un problema serio, que cuando los políticos están fuera del escuché gobierno. Al director de aduanas diciendo que una de las cosas que se necesitaban cuando se discutía la nueva ley de aduana era reducir la discrecionalidad. Exactamente, ese es el problema, que en el país la discrecionalidad es mala cuando yo estoy fuera del gobierno. No, lo decía siendo ahora director de aduanas. Pues eso es un gran avance. Sí, ¿Por qué? Porque es que aquí yo puedo con mucha facilidad alterar una norma, alterar una regla, cambiarla, y lo más grave a veces que yo he visto, porque también la justicia en el país y los órganos judiciales y de control se adaptan muy bien a los cambios políticos. Y entonces terminan también validando cosas. A veces yo he visto ahora mismo cambios, por ejemplo, en todo el tema de administración pública y gestión de personal, donde hay gente con mucha lucidez planteando prácticamente desarticular todas las reformas que se han logrado a ese nivel a través del Ministerio de Administración Pública, simple y sencillamente porque yo quiero darle respuesta a un tema del clientelismo político, de que tengo que poner en puestos de trabajo a los compañeros que se fajaron en la campaña. Entonces, ese es el de los grandes retos que tenemos planteados en el país, de que el discurso sea uniforme. Es decir, si yo hago un discurso cuando estoy fuera del gobierno, no puedo entonces justificar lo contrario cuando entro, que lo veo pero todos los días en el actual gobierno, pese a las buenas intenciones mostradas por el presidente y a la capacidad que ha tenido el presidente de venderle a la sociedad de que las cosas se pueden hacer bien. Usted me ha dado una excelente explicación, me ha hecho un buen recorrido profesoral, pero no me ha dicho, como nos gusta ya anyway, que nos digan, ¿el pan está dulce o está amargo? Usted no me ha dicho de todo, en todo ese recorrido, cuál es el puntaje mayor en términos de cumplir, el que más se acerca al cumplimiento de la ley de finanzas públicas. Yo creo que en términos generales... Usted me está hablando casi de Leonel Fernández, sí, yo creo. En términos generales, desde el año 2012 en adelante, todos los gobiernos... Usted analizó todos los gobiernos. Del 66 para acá. Sí, la mayoría de los gobiernos, de los tres gobiernos que hemos tenido, han hecho esfuerzos importantes por cumplir con las normas. Incluyendo Balaguer. Balaguer es el que menos respetaba el tema. No, Balaguer tenía un librito muy autoritario y directo, que de hecho muchos de cada uno de los presidentes que han sustituido han intentado copiarlo. Un reformista le diría que eso le dio más beneficio, porque Balaguer era quien más ahorraba y quien más utilizaba los fondos propios para hacer obra, y que casi siempre terminaba todo lo que empezaba. Sí, pero tenía un mecanismo de ahorro forzoso que consistía en abandonar fundamentalmente los temas fundamentales del Estado, como salud, educación y ese tipo de cosas, básicamente para privilegiar un programa de infraestructura. Entonces eso tiene su ventaja y tiene sus desventajas. Exacto, en salud y en educación él hacía los hospitales. Sí, aunque no tuvieran jeringuilla, ni medicina, ni con qué cerrar. Pareciera, es la impresión que uno tiene, que él razonaba, pensaba, de equipar lo que se ocupa en otros. Entonces, lo mismo ocurrió con las escuelas. Sí, entonces tenía una ventaja. Los demás gobiernos, como han estado en unos esquemas democráticos, entre comillas, si quiere, o sea, que hacen más caso a la opinión pública, ¿no? Exactamente, y tienen una opinión pública más de frente, pero además los mecanismos de coerción y represión contra quienes disienten no pueden ser tan drásticos como los de Balaguer. Entonces, eso los ha obligado, no por voluntad propia, sino por la misma participación de la sociedad, los ha obligado a tratar de cumplir de una u otra forma. Ahora, ojo, todos en algún momento han utilizado de manera muy pero muy beneficiosa el tema de la discrecionalidad para alterar cosas en función de los enfoques. O sea que usted me ha dicho de una manera muy inteligente que todos han hecho un gran esfuerzo. Los últimos, entiéndase, el presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina,
y de alguna manera algo está haciendo que está comenzando, ¿no? Sí, no, y lo está planteando y tiene buena perspectiva. Pero a pesar de todas las iniciativas, el esquema sigue siendo en esencia. Sigue habiendo mucho espacio para la discrecionalidad. Lo cual quiere decir que hay un interés de cambiar, pero sin afectar. Entonces, en la finanza pública hay que tener reglas claras. Ya. Y además reglas que cuando sean violadas sean sujetos de sanciones fuertes. Vamos a una pausa para regresar en la entrevista con el distinguido economista y experto en finanzas públicas, Nelson Suárez. Licenciado Nelson Suárez, para usted, ¿qué logros en un primer año de gestión pueden atribuirse o no al manejo de las finanzas públicas en la gestión del presidente Luis Abinader Corona? Bueno, yo creo que el primer logro que yo sin olvidar la pandemia, ¿no? Por eso que debe destacarse del gobierno es que de alguna manera han logrado mantener una situación en términos de estabilidad económica y social positiva. Sí, había mucha duda con el ascenso del gobierno en las circunstancias en que subió el gobierno, con una crisis de salud de manera brutal afectando a la sociedad, con caída de los ingresos fiscales y prácticamente todas las actividades económicas paralizadas. Entonces, haber mantenido los niveles de estabilidad y de hecho haber contribuido de alguna manera, que quizás no sea un logro directamente de la política del gobierno, sino de haber continuado políticas en términos sociales de recuperación económica, creo que es un gran logro. Y además hay una cuestión que a mí, o sea, el gobierno sube en un momento sustituyendo un gobierno que tenía, un partido que tenía 16 años corridos en el poder, que de hecho había también obtenido importantes logros, porque hay que recordar que entre 2004 y 2019 el crecimiento económico fue en promedio 5.6%. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Ya la sociedad había agotado y estaba muy agobiada del partido de gobierno, fundamentalmente por una cuestión vinculada a la crítica a los temas de corrupción. Pero quería seguir creciendo. Bueno, exactamente, eso es una dicotomía, porque también la gente veía que había realmente una prosperidad y obviamente hubo un crecimiento. El ingreso per cápita entre 2004 y 2019 creció un 227%, de 2.600 millones a 8.500 millones de dólares, a 8.500 pesos el ingreso per cápita. Entonces, dólares. Es un crecimiento significativo. Ahora, hubo un momento, y de hecho posiblemente esto tenga que ver con la percepción de la sociedad de que el gobierno que estaba intentaba una segunda reelección, que la sociedad se agobió. Y la sociedad consiguió un cambio, y en una situación de pandemia, en julio, la sociedad decidió sustituir al gobierno que tenía ya 16 años trabajando, y entonces el gobierno de Abinader sube en un momento de crisis, una caída de la economía de 6.7%, y logra mantener esa estabilidad. Eso ha sido para mí el principal éxito, porque en términos prácticos y operativos no ha habido grandes cambios. Pero es un gran éxito. No, excelente, y la gente y la sociedad lo están reconociendo. A pesar del endeudamiento, a pesar de la caída de los ingresos fiscales, claro, a pesar de prácticamente una recesión económica. Sí, ¿no? Una recesión. Entonces, por ejemplo, se saca cuenta, si nosotros sacamos cuenta, el gobierno ha tenido o es responsable en los 12 meses que se cumplen ahora el 16 de 8.500 millones de dólares de endeudamiento. En préstamos. Sí. El gobierno, de hecho, de alguna manera es una causa importante de esa estabilidad. Sí, exactamente. El gobierno se ha manejado en su primer año con una gran disponibilidad de recursos, paradójicamente. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de este año, el gobierno tuvo 120.000 millones de pesos de ingresos más que en el año 2000, que en los primeros 6 meses.
Y si lo comparo con las estimaciones que ellos tenían, esos son 82 mil millones de pesos más. De hecho, la ley que se hizo de modificación al presupuesto de este año se quedó corta en estimar en 20 mil los ingresos. Entonces se le puede atribuir al presidente que él no despilfarra. Yo no creo que no sea que no despilfarra, porque quizás cuando yo busco los números de la ejecución presupuestaria, vamos a ponerlo en perspectiva cuantitativa. Yo hice un cálculo. Sí. El gobierno entre el 16 de agosto, he hecho una división de los agostos en la mitad para cada uno. Exacto. Para no crear un problema. Okay. Pero entre el 16 de agosto del 2020 y el 16 de agosto, cálculo que he hecho hasta el día 6, 9, yeah, ha tenido recursos por 1.3 billones de pesos. O sea, una magnitud de recursos nunca manejada por ningún otro gobierno en un año. 1.3 billones de pesos, de los cuales 400 y tantos mil han sido de endeudamiento y 822 mil de ingresos. Bueno, un buen récord en esta de ingresos propios. En una cosa que llama la atención es que de esos montos el 97% han sido gastos corrientes. Ya. Y solo el 7%, el 3% gasto de capital. Esa es una falla seria que observo. Pero eso incluye, en gasto corriente, ustedes incluyen, por ejemplo, los famosos programas fase 1, fase 2. Ok, excelente. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en estos 12 meses en esos programas? ¿Eso es gasto corriente? Sí, porque los programas sociales que el gobierno ha gastado, para que usted tenga un dato, el gobierno ha gastado alrededor de 118 mil millones de pesos. Este gobierno, en los 12 meses, pero en los programas de atención a COVID. Exacto. Todo, pero paradójicamente... ¿Usted ha hecho el ejercicio de restándole ese dinero, en cómo quedaría? Sí, quedan más o menos se agrava la situación. Ya. Porque es que el gasto de capital ha sido muy bajito. Sí. Extremadamente bajito. Bueno, pero entonces, tiene una explicación sí, ahí. Entonces el gobierno ha gastado 118 mil millones de pesos en pandemia. El 67% de esos 118 mil millones de pesos han sido en los programas sociales. Y paradójicamente, en gasto en salud, vacunación, incentivos, ha gastado cerca de 27 mil millones de pesos. Ya. O sea, el problema del gasto en salud en la pandemia no ha sido el gran problema, sino que ha sido el tema de los programas sociales, en el cual ha concentrado... Y el personal que hay que movilizar, adicional que ha habido que movilizar. Sí, pero todo eso ha constituido, de hecho, creo que es una observación que hay que hacer en términos de gestión del presupuesto, porque le estamos atribuyendo mucha culpa a la crisis del COVID. ¿Y usted no cree que en Estados Unidos está pasando lo mismo? Bueno, tienen programas posiblemente mucho más amplios. Pero quiero decir que hay que está gastando más en asistir a la gente que en medicamentos. Eso es lo que a mí me llama la atención. Bueno, porque es que si no, usted no puede mantener la estabilidad. Sí, eso es lo que me llama la atención. Pero usted no puede mantener la estabilidad. Claro, no. Eso es lo que me ha llamado la atención, no solo aquí, sino en la mayoría de los países. Sí. De que la crisis de salud, su problema serio no ha sido el gasto de salud. Porque la economía se ha querido mantener, y para mantener el gobierno ha tenido casi que pagarle a cada empleado. Pero el problema, en el fondo, lo que quiero decir, no es el problema de salud. Bueno, y de hecho el problema de... que no podría, yo pienso, hacerse una afirmación así tan absoluta, tomando en cuenta que una cosa depende de la otra. Sí, pero que no, cuando yo busco el gasto en salud, yo siempre pensé que íbamos a tener muchos gastos. El gasto en salud de la pandemia mayormente lo han cubierto las personas de su bolsillo o los sistemas de seguridad. Pero aquí habría que hacer este ejercicio también. ¿Qué hubiese pasado en la economía local y en la economía mundial si eso... Sin el estímulo, sin los gastos sociales para sostener? ¿Qué hubiese pasado? No, hubiera habido una depresión nunca vista en la historia que arrastraba todo el sistema. Entonces, esa es una inversión con alto sentido, ¿no? Sí, claro. Uno no puede verlo como aislado nada más. No. Yo no, lo que me llama la atención es que la justificación de todo es la pandemia de salud. Ahora, ¿qué ha pasado?
Bueno, pero eso es pandemia, Sí, ¿qué ha pasado? Vamos a ver los datos en perspectiva. ¿Qué tenemos? El gasto que se está haciendo en salud, que ha sido ahora en este año mayormente 19 mil millones de pesos en el tema de vacuna y vacunación, la justificación para yo endeudarme, por ejemplo, mi cálculo me dicen que nosotros tuvimos un endeudamiento excesivo de cerca de 5 mil millones de dólares. Pero en esos 12 meses del gobierno. ¿Cuál es el criterio para hacer eso? Bueno, simple y sencillamente, yo tomé la pérdida de ingresos de 113 mil millones de pesos comparado con el presupuesto inicial de 2020 y tomé el déficit que tenía previsto. Tengo 113 mil millones de pesos de caída de ingresos, más 118 mil adicional que gasté en sociales y en salud por la crisis. Eso me daba, conjuntamente con los 110, los 300 y pico mil de millones de pesos con lo que cerré. Pero yo cogí prestado 599 mil millones. O sea, yo tomé 5 mil, casi 4.500 millones de dólares adicionales, que tienen un costo de aproximadamente 1.800 millones de pesos. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Bueno, esa es una cuestión que yo he estado repitiendo en varios escenarios. El gobierno tiene una gran disponibilidad de liquidez. O sea, el dinero está ahí. Tiene mucho dinero. El dinero está ahí, por ejemplo, para decir, como acaba de decir el gobierno, si hay que ponerle una cuarta... Tienen el dinero. Nosotros salimos a buscar. Tienen el dinero. No, la sociedad no puede permitir que se coja un centavo más. Porque yo tengo un endeudamiento excesivo que cometí que no... Bueno, creo que han dicho que van a seguir tomando prestado, pero de fondos multilaterales. Le voy a decir lo siguiente. Yo le dije ahorita que el gobierno más o menos ha manejado, terminará manejando en sus primeros 12 meses 1.3 billones de pesos. Y solamente ha gastado 1.1 billón. O sea, el gobierno tiene 200 mil y pico millones de pesos disponibles, que no lo ha usado, lo tiene depositado en el Banco Central, lo tiene depositado en el Banco de Reserva, lo tiene... Pero además, esto hay que ver también... Eso será entonces, eso explicará por qué el presidente está promoviendo y prometiendo tantas obras. O sea, vi un dato ayer en uno de los periódicos que cuantificaba las ofertas del presidente en 278 mil millones de pesos. Sí. O sea, cuando yo lo que tengo planteado en el presupuesto como gasto de inversión son 90 y 100 mil millones de pesos, de los cuales solamente al final del mes. Claro, esas ofertas cubren su gobierno. Bueno, entonces es 3 años más. No, entonces si es así, le sobra dinero para hacerlo. Ahí está la presa del sur y ahí están muchas otras obras, por ejemplo, en Montecristi. Sí, en todo. Eso es una... Y eso no son obras pequeñas. Esas son de las cuestiones que también creo que tienen que empezar a reordenarse. ¿Qué es lo que pienso que debe hacerse en temas de infraestructura e inversión pública? Ahora mismo, si a mí me toca, yo hiciera, creo que lo deben haber hecho, yo hiciera un inventario de todas las obras que estaban, primero las que estaban a medio talle en el gobierno pasado, las que estaban por concluir, las que pasa. Creo que por ahí empezaron. Entonces, cuando yo tenga eso, ¿qué yo haría? Simple y sencillamente en el país hay que reordenar el tema. Ahora mismo este gobierno empieza a desarrollar proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, proyectos de gasto de capital, en función de su programa de gobierno. Así y lo que pasa siempre es que yo abandono muchas de esas cosas y voy acumulando una gran cantidad de obras. Usted hablar de la marca país. Ajá. Cada gobierno quiere dejar su marca. Su marca país. Entonces, eso te hace que tú tengas un desorden. A nivel de infraestructura y de inversión pública en el país hay un desorden. Entonces, si tú no organizas eso, si tú no priorizas muchas cosas, ya aquí hay que hacer ese ejercicio de priorización. Entonces tú vas a seguir repitiendo lo que se ha hecho siempre. Hay que seguir, el presidente quizás debe seguir este razonamiento lo hago sobre la base de lo que usted acaba de decir, debe seguir lo que ha hecho y que él ha proclamado como parte de su política, y es terminar todas aquellas obras que sean convenientes para el país,
no importa, ha dicho él, quién la haya empezado. Creo que ha sido una de las cuestiones que hay que celebrar del presidente Luis Abinader. Ha retomado proyectos a veces que son buenos. Le pregunto, que son buenos y que tienen un cierto rédito social, y ha logrado terminarlo, y creo que eso es bueno y hay que aplaudirlo, porque tú no puedes abandonar. Le pregunto a usted algo que yo pienso que debió haberle preguntado a él. Él reúne en su persona el empresario y el político. Obviamente cuando él pronuncia discursos, que son muchos y frecuentes, habla el político. Pero usted piensa que quien está dirigiendo el país es el político o es el empresario. Yo me llama mucho la atención en la conducta, por lo menos en los discursos públicos y en las intervenciones públicas que el presidente hace. A mí me llama mucho la atención que él a veces hace quizá un exceso de optimismo, pero en términos generales él trata siempre de buscar cierta ecuanimidad, cierto equilibrio en lo que dice, y a veces inclusive lo he visto corregir a los alabarderos. Sí. Todos los políticos y todos los presidentes tienen un grupo de alabarderos incondicionales, que son los peores que pueden tener. Bueno, y a veces tienden los presidentes y los... Eso lo aconsejaba el príncipe y también lo aconsejaba... Sí. Normalmente tienden los presidentes... Lo aconsejaba Lenin. Sí, normalmente tienden los presidentes en el país a escuchar mucho a esos grupos de alabarderos, o sea, los incondicionales. Y a veces quienes no somos así tan incondicionales con la persona con la cual asumimos compromiso en términos de político y técnico, no, ese tipo no me lo digo mucho, porque es un disparatoso, porque los presidentes se han acostumbrado en el país a escuchar lo que los alabarderos le dicen. No olvídese eso va bien, aquí vamos. Por ejemplo, yo sigo criticando el que todavía en los discursos que están publicando del primer aniversario, hay gente, incluyendo amigos muy íntimos, que ya resolvieron todo el problema en un año, por Dios. Los problemas de este país son muy complejos. Los problemas que hemos acumulado de manera exponencial en el país son muy complejos para yo decir que lo resolví en 12 meses. O sea, ¿qué debo decir? Mire, estamos haciendo esfuerzos, estamos reordenando las cosas, estamos replanteando cosas para hacerla mejor, para ir, pero no puedo decir, por Dios, que en un año, 12 meses, yo he resuelto problemas, y cuando cae un aguacero me lo recuerda y me lo dice, mentira que usted ha resuelto problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que la paranoia constructiva de que las cosas se pueden hacer cada vez mejor, hay que mantenerla. Y en eso el presidente da un buen mensaje. A veces en los equipos hay el tema también del clientelismo político. O sea, sigue teniendo un peso determinante. Aquí hay gente que sigue actuando y viendo el Estado como una fuente para darle empleo a los compañeros de la campaña. Y eso hay que desplazarlo si tú quieres realmente. Personalmente yo creo que eso, el clientelismo, va a desaparecer cuando la economía dominicana sea capaz de generar puestos de trabajo para todo el mundo. Exactamente. Mientras tengamos que mirar al político, no solo para que nos dé el empleo, sino que usted puede tener un currículum largo y real aquí en el exterior, y cuando usted llega aquí, si usted no busca un aliado político, no consigue empleo, un compañero, no consigue empleo. Amigo. Entonces yo creo que dentro de los grandes retos que tiene el gobierno en los próximos 3 años que le quedan, que siempre se convierten en 2 y medio, porque entonces viene el tema de la parte electoral en el último fase, es exactamente hacer un esfuerzo real, y en muchas áreas lo están haciendo. En otras conozco acciones que están repitiendo los mismos modelos, porque son gente muchas que van buscando resolver su problema económico en 1 o 2 años al gobierno, porque tienen temor de que pueden sustituirlo y eso. Pero el tema de la institucionalidad, o sea, seguimos teniendo en el país grandes déficits a nivel institucional. Aquí Tanto hay que empezar en el área económica como... En el área económica, en el área social, en el área
de gestión y administración pública. Hay que reordenar el Estado y la burocracia en la República Dominicana, hay que reestructurarla de acuerdo a los nuevos tiempos. Eso es un grave. El tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana. Hay que cambiar la policía. Hay unos esfuerzos importantes para cambiar la policía. Cambiar la policía. Cambiarla no es reformarla. Es una tarea, mire, no es reformarla, es cambiarla. Esa es una tarea impresionante. Pero tiene que cambiar la policía, tiene que cambiar las Fuerzas Armadas, tiene que cambiar la justicia. ¿Usted conoce algún país que haya hecho esos cambios? Bueno, porque quizás la mayoría de los países con una historia muy larga de democracia y de institucionalización ha ido resolviendo ese problema global. Nosotros lo hemos dejado acumular. Porque es obligado, en el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas que usted menciona, es obligado, no hay otra manera de cambiar ambas instituciones a partir de lo que hay. Y eso claro, obviamente. Pero eso es muy difícil. Sí, muy complicado. Lo mejor de cambiar es cuando usted comienza de nuevo. Y con la policía ni con las Fuerzas Armadas construir cosas. No se puede. De nueva. En el Estado, por ejemplo, la simplificación de instituciones que están duplicadas y triplicadas. El tema de enseñarle a la gente ya que el Estado tiene una función que no se reduce a darle un puesto a los que se fajaron en la campaña. El tema de la justicia, por ejemplo. El gobierno, posiblemente en el discurso del 16 de agosto, una de las cosas que el gobierno va a resaltar más es el tema del logro en la justicia, pero un logro en la justicia de un solo pie, porque yo le he aumentado el presupuesto al Ministerio Público, pero sigo manteniendo la justicia y los tribunales operando en furgones. Entonces es un equilibrio que tengo que hacer, y ese tipo de cosas que son lo que le dan fundamento al desarrollo de una sociedad. Todavía tenemos mucho camino por recorrer y hay que hacerlo con firmeza. Sabemos que ningún cambio ni reforma. Cuando usted me habla de eso, yo le quiero preguntar para el próximo segmento si usted está mirando la realidad o está mirando el debe ser. Regresamos. Venimos al tramito final de esta interesante entrevista a don Nelson Suárez, economista distinguido y experto en finanzas públicas, profesor universitario, consultor y un hombre que ha querido vivir temprano haciendo lo que a él le gusta, que debe ser casi adquirir la felicidad en esta tierra. Profesor, cuando uno razona y piensa, uno lo puede hacer en esos dos ámbitos. La iglesia siempre habla, y a mí me encanta cómo habla la iglesia, en el debe ser. La iglesia le dice al hombre cuál es la aspiración de Dios. Y dice, el hombre debe ser así, no importa la circunstancia que le rodeen, porque la iglesia parte de que hay que romper esas circunstancias. El político razona al revés, parte siempre de su realidad y nunca se desvincula de la realidad, porque ahí es donde él actúa. Entonces, en los planteamientos que usted me hace, yo le pregunto si usted lo hace desde el debe ser o desde la realidad. Yo diría desde los dos puntos de vista, porque obviamente es un hombre socrático. Cualquier planteamiento que uno haga siempre de lo que podría ser la realidad en el futuro o de lo que debe ser la realidad del futuro, bueno, tiene un elemento del deber ser. Ahora, desde el punto de vista positivo y de la realidad, la vieja dialéctica, exactamente, de la realidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, yo creo, nosotros hemos avanzado, pero no lo suficiente en correspondencia con el avance económico que mostramos. O sea, yo creo que hay un desfase en todas las instituciones. Y ese desfase tiene que ver mucho con el tema de yo no querer alterar situaciones. Si yo me voy a la justicia, hemos avanzado. Pero todavía tenemos, y si no, que le pregunten a un sujeto que estaba oyendo ahí que duró 12 años. 12 de los grandes. 12 años en una cárcel tétrica sin ningún tipo de papel. Entonces, profesor, ese señor le cabe
a los gobiernos del PLD. A todo el mundo. No, a los del PLD. Pero realmente es sorprendente. 8 de Danilo. Y esa no es la excepción, ¿eh? ¿Cuánto tuvo Danilo? 8. ¿Y Leonel? 8. 16. Ahí sí, o sea, le toca a ellos, solito a ellos. Ese tipo de cuestiones, aquí nosotros tendemos a taparnos los ojos y a ignorar realidad, y sobre todo cuando estoy en el gobierno. Te digo decir, no, eso está bien porque yo estoy aquí. Ya. Y ese es un problema en términos de la realidad que debemos. Entonces hemos avanzado en la justicia, pero tenemos serias dificultades. Ya. Le digo, todavía tenemos muchos tribunales operando en un furgón, muchos tribunales operando en una casa que alquilaron. Entonces eso no tiene sentido en el país. ¿Cómo así? Porque lo mismo da operar en una casa que usted haga que en una pero, casa que usted pero en instalaciones que ni siquiera tienen condiciones específicas para un tribunal, la solemnidad. No es una necesidad imprescindible que usted tenga las oficinas en una casa propia. Sí, pero no tienen la solemnidad de un Estado fuerte, un Estado que tenga perspectiva. Tiene que crear sus propias instituciones y tenerlas sólidamente. Profesor, pero eso no es igual a tener sus edificios. Claro, al contrario, un gobierno a veces debería, esa barbaridad mire, que si usted sale ahora mismo y hace un levantamiento de los cuarteles policiales en los municipios, usted se va a encontrar cosas. No, pero eso es diferente. Pues ellos pueden alquilar mejores casas, incluso a largo plazo. Eso es una dejadez de todo lo que han sido jefes. Los estados tienen que tener. De todo lo que han sido jefes policiales. Pero yo prefiero lo que teníamos antes y no esa barbaridad financiera de lo que ha hecho Industria y Comercio en la 27 de febrero. Y bueno, esos son extremos que tampoco pero lo han hecho así en todo. Porque a veces son cuestiones de negocio que están montadas con un propósito. Si algo hicieron los últimos gobiernos del 96 para acá, incluyendo los no PLDistas, porque lo hicieron igual, fue alquilar casas, edificios y comprar edificios a sobreprecio. Sí, no, porque parte de un esquema de acumulación que se repite. Entonces, era preferible que si usted lo que necesita es un apartamento, compre un apartamento. Mire, yo en Estados Unidos, usted se va a asombrar, a mí me llevaron a una escuela de derecho especializada en derechos humanos, con énfasis en América Latina, y era un apartamento de tres habitaciones, y ahí operaba una universidad de súper especialistas. Claro, o sea, lo que quiero decir es que cuando si yo quiero tener instituciones fuertes, tengo que darle las condiciones mínimas, inclusive en términos de infraestructura, para que operen en unos tiempos en el cual toda la cuestión está tecnologizada. Entonces tenemos ese reto. Tenemos reto en el tema de la seguridad pública y la policía. O sea, tú tienes que transformar, porque eso te crea la base para tú eliminar muchas otras consecuencias que hay de la mala operatividad de ese sistema. Tenemos, por ejemplo, en el tema de salud y educación todavía, a pesar de que estamos dedicando una gran cantidad de recursos a educación, tenemos que reordenar, y la misma pandemia nos enseñó que tenemos que reenfocar muchas cosas de esas. Cuando uno ve, yo me asombré lo que dijo el presidente en la entrevista que dio el jueves a periodistas del Grupo Corripio, que él lo que encontró fue un país que ansiaba reformas. O sea, hay muchas cosas. Y citó, y yo digo, pero si son todas esas las que hay que hacer, hay que refundar el país, la vieja escuela de nuestro amigo Rafael Fafa Taveras. Sí. Hay que refundar la nación. Hay muchas cosas que tenemos que refundar. Todas. Hay muchas cosas. Todas. Y quizás. Pero muy difíciles ahora, hay que decirlo, para no decepcionarnos en el camino, porque no se parte de cero. No. Si no se está partiendo de complicaciones muy serias. Porque, por ejemplo, la reforma policial que el jefe de la policía acaba de decir, de nuevo, la están torpedeando. Claro. Pero es irreversible. Eso está bien que él tenga esa voluntad, pero lo hemos oído decir muchas veces. Sí. Porque es fácil cambiar esa institución. Difícil, perdón. De ahí el hecho de que las reformulaciones que se necesitan a nivel institucional, a nivel de toda la sociedad dominicana, a nivel del Estado, no lo puede hacer un solo profesor, partido. Tiene que hacerlo. Un pacto multipartidario.
Si tiene que ¿Eso haber, es lo que quiere sugerir? si tiene que haber un acuerdo, pero no un pacto de estos comunes, sino en cuestiones donde estén las leyes previstas. Déjelo ahí, después usted detalla qué tipo de pacto. Mire, sin argumentarme, del 1 al 10, ¿cuánto usted le da al gobierno en el manejo de las finanzas públicas? Yo creo que han reorganizado, podría hablarse de 7. Y más restrictivamente, en manejo presupuestario. En manejo presupuestario, creo que la curva de aprendizaje en términos de... No me argumente, démele un número. Podría ser el mismo 7. Y mucho más restrictivo todavía, ¿cómo ha sido del 1 al 10 el manejo del gasto público? Han reorganizado muchas cosas. Podría también tener un 8. Entre 7 y 8. Sí. Y la perspectiva para el año que viene, a partir de todo lo que usted dice y los números que usted maneja, de manejo de las finanzas, de mejoría de la economía en general, del 1 al 10. Yo creo que son buenas. O sea que usted coincide con Héctor Valdés Albizu. Sí, yo creo que son buenas, y lo que el gobierno tendría que establecer algunas reglas en materia de los diferentes tipos de gastos para prácticamente congelar algunos gastos y decir, mira, ahí no voy a seguir, entonces voy a reorientar esos recursos. Mi última pregunta, si usted fuera el presidente de la República en esta circunstancia, ¿en qué usted enfatizaría en su segundo gobierno, tomando en cuenta esta realidad? Yo me concentraría en volcar muchos recursos al tema de la institucionalidad y de reducir el déficit institucional del país. Bien, me ha hablado como todo un burgués. Qué interesante. Muchas gracias a nuestro querido amigo, el economista y experto en finanzas públicas, Nelson Suárez. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.